Chicos y chicas de Iquitos, este es el segmento Virus de la Lectura. Soy Melissa Mendieta y les vamos a comentar el día de hoy sobre la obra El extranjero de Albert Camus. Para eso tenemos a nuestra invitada Rosina Pucci del cuarto de secundaria del Cuadro Loreto, quien nos va a dar sus impresiones sobre la lectura. ¿Cómo estás, Rosy? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, les hablaré un poco sobre mi experiencia sobre El extranjero, esta obra de Albert Camus, quien nos habla, sino que nos relata sobre un personaje, la cual es Meursault, quien nos adentra a la deshumanización de ese entonces. Como ya sabemos, este libro fue escrito mediante los conflictos bélicos que se vivían en ese momento, ya como la Segunda Guerra Mundial, y podemos ver claramente que la deshumanización del hombre, ya que en ello nos afirma que Meursault solo era una persona que le importaba a sí mismo, es decir, que no miraba los beneficios de los demás. Es decir, los conflictos bélicos estaban formando a las personas para que estas ya no tengan miedo a la muerte, por decirlo. Le estaban formando personas rígidas, solamente estructuradas y no del lado sentimental. Se podría decir que el personaje de Meursault representa a la existencia humana de la época entre guerras, ¿no? Que eran personas sumamente insensibles ante el dolor, inhumanos, tal como lo refleja el título de la obra, Extranjeros en nuestra propia tierra, extranjeros en el propio planeta. ¿Cómo podríamos comparar esta obra, El extranjero, en la época que fue escrita con la época actual? Bueno, como antes ya lo estaba hablando, que de la época las épocas entre guerras, que son la Segunda Guerra Mundial, Meursault refleja a cada uno de los ciudadanos de ese entonces, es decir, que la guerra lo estaba deshumanizando, pero comparándolo con el contexto actual, podemos ver que en la actualidad a las personas solamente le importa el lado común, una persona bien estructurada, es decir, guiada por la costumbre que ésta lleva. Por ejemplo, si una persona tiene un horario, cada vez que asciende un horario, siempre tiene que ser una hora estructurada, es decir, no tiene tiempo para sus amigos, no tiene tiempo para jugar o para hacer cosas con las demás personas e interactuar. Incluso no tiene tiempo para la familia porque el tiempo le consume, el trabajo, sus propias obligaciones y su propia rutina diaria, ¿no? Esto también se pasa con las redes sociales, ¿no? Que nos abstraemos un poco en lo que es el celular, el Facebook, el Twitter, también el Instagram, y no vemos lo que pasa más allá de nuestras narices, ¿no? Y eso es lo que estamos consiguiendo poco a poco, no ser extranjeros también nosotros, de una u otra forma también somos como Meursault, como es el personaje principal de esta novela. Esta novela se escribió en 1942, ¿no? Y nos da a entender todo lo que pasaba con el hombre de aquella época. En este caso, Meursault nos narra en primera persona toda la historia, todo lo que él piensa y siente, ¿no? Estamos viendo su interior, viendo lo que él espera y piensa de la vida. En este caso él se presenta como un personaje ateo. ¿Podrías explicarnos un poquito? Bueno, como Albert Camus refleja en esta obra el existencialismo ateo, la cual viene a ser con el personaje Meursault, quien al final de la parte del libro, un capellán se acerca cuando él estaba ya en la cárcel, le viene y le dice que varias personas llegan acá porque así y tú no vas a ser la excepción, pero él lo niega rotundamente, es decir, que no cree en Dios y no cree en Dios. Y podemos ver el existencialismo ateo de la época comparándolos con los dos existencialismos, la cual es el teísta y el agnóstico. Bueno, el ateo se vea reflejado, ya que en esa época para ellos no era importante un Dios, sino que las consecuencias de que hacía el hombre, es decir, el hombre creaba el mundo y no Dios creaba el mundo. Esta obra se divide en dos partes. La primera parte se inicia con la muerte de la madre de Meursault y la segunda con la muerte del árabe, ¿no? Y todo el proceso de juicio. Pero en la primera parte él inicia la narración contando que su madre había muerto. ¿Cómo es que él se siente en ese momento? Cuéntanos. Bueno, cuando él lo narra de una manera natural, por decirlo, que la muerte de un ser querido es natural, así que debemos tomarlo como algo común y sin sentimientos, como él lo narra. Hoy murió mamá, es decir, que como si hubiera muerto un perro, un gato o algo que no sirviera o que se haya chancado un material, nada más.
lo toma, algo que no inspira sentimientos y, y ahí podemos reflejar la teoría del absurdo, que viene a decir, ¿cómo no llorar cuando murió nuestra madre, un familiar cercano a nosotros? Bueno, y eso es lo que hace un poco atractiva la historia e interesante. Si bien es cierto, Marcel no es un personaje que llama la atención o que es carismático o que el lector se vaya a encariñar con él, pero sí su extraño comportamiento nos llama la atención y nos hace querer saber más sobre esta historia. E incluso hay una serie de acontecimientos cuando él va a visitar al asilo donde estaba su madre para reconocer el cuerpo, para el velorio y el entierro, y él tiene una serie de comportamientos extraños. ¿Nos podrías contar un poquito cuáles son las cosas que él hace luego del entierro de su madre? Después del entierro, bueno, después del entierro de su madre, cualquiera estuviera de luto, o estando guardando un lugar por lo que en vida fue su madre, ¿no? Pero se divierte, se va a la playa, conoce a su crush, por decirlo como le decimos las personas, las chicas en la actualidad, se va y pues conoce a una persona, pasa el día, se va al cine, además mira una película cómica. Si la muerte de su madre para nosotros refleja algo de seriedad, ¿no? Mirar una película cómica es como violar la memoria de tu madre, pisotearla. Claro, pero en esta actualidad existe todo tipo de personas con diferentes caracteres, ¿no? Incluso hay muchos Marseul en esta época, ¿no? Que claro, no les interesa mucho lo que pasa alrededor, somos insensibles, o hay personas insensibles ante las cosas que pasan, si hay personas que tienen hambre, si hay personas que están sufriendo alguna necesidad, algunas personas no les importa o son indiferentes. En este caso, en la segunda parte del libro, Rosy, él comete un asesinato, mata a una persona. Cuéntanos, ¿qué pasa? Bueno, en esta parte viene a reflejar la teoría del absurdo, la cual nos dice que él mata al árabe en la playa, pero nos dice por una razón, en mi opinión, según lo que leímos, lo que vamos leyendo, nos va implícitamente que lo mató por venganza, porque le hirió a Raymond, pero no fue así. Dice que lo mató por el calor o la sofocación que tenía en ese momento. Claro, y ahí se refleja la teoría del absurdo, ¿no? Cómo es que él, por una justificación tan tonta, es que va a cometer un crimen. Incluso no solamente da un disparo, sino a quemarropa le da muchos disparos, ¿no? Claro. Para asegurarse de que esté bien muerto. Y bueno, en el juicio que le hacen a Marseul, él decide decir la verdad, aunque el abogado le decía, no, tienes que mentir para que te reduzcan la condena, pero él no, él con una naturalidad increíble empieza a contar todo lo que había hecho. Y luego en el desenlace del juicio, ¿por qué lo juzgan? Bueno, realmente esta parte es realmente absurda, porque lo juzgan no por haber matado al árabe, sino por no llorar el día del entierro de su madre. Claro. Lo juzgan por eso. Y cuando el abogado se levanta y pregunta, porque ella estaba cansado de la situación, porque todos estaban haciendo un drama, porque no lloró por el madre, y él pregunta, en fin, ¿por qué lo juzgan? Lo están juzgando por haber matado al árabe o por no haber llorado el día de su madre. Y sorprendentemente el juez dice, por no haber llorado el día de su madre. Y reflejamos los prejuicios y los estereotipos de la sociedad. Claro, ahí se puede ver una crítica dura a la sociedad, ¿no? Que solamente lo que es convencional es normal y lo que no está dentro de sus parámetros es criticable, es condenable, ¿no? Ahí se ve un poco de doble moral de parte de la sociedad, que eso también tiene un mérito. Este autor ganó el premio Nobel en 1957 por la totalidad de sus obras que son de carácter existencialista, ¿no? Pero también murió de una manera absurda, como su misma teoría. Cuéntanos. Claro, como su misma teoría lo dice, absurda. Murió en un accidente, es decir, murió joven. Y porque si él hubiera vivido hasta el momento, hubiera hecho muchas más obras como estas que nos acaparan la atención, es decir, que nos lleva a seguirlo leyendo por las formas misteriosas de sus personajes.
murió en un accidente. Es algo absurdo, se pudo haber evitado. Claro, lo más interesante de él es que era multifacético, ¿no? Aparte de ser escritor, filósofo, dramaturgo, era también ensayista, ¿no? Y tiene una pluralidad de obras muy interesantes que los invitamos a leer. Bueno, el tiempo nos está ganando. Rosy, ¿nos darías tus últimas palabras invitando a los jóvenes a leer esta gran obra? Claro. Chicos, yo les invito al mundo de la lectura, la cual es muy importante en el día de hoy. Y asimismo, vamos a ver que en la obra el extranjero les va a llamar, desde el primer momento que lo leen, lo va a llamar la forma misteriosa como el autor lo escribe. Y asimismo, invitarles a que sigan leyendo otros libros, si no es de su conveniencia esta. Bueno, el extranjero es para todos. Muchas gracias, Rosy. Y bueno, la próxima semana estamos hablando sobre la presentación de Cartas para Raquel en Casa de la Literatura y estaremos pasando algunas imágenes y entrevistas en el programa en vivo. Muchas gracias, chicos, y nos vemos la próxima semana. Esto es Virus de la Lectura con Melissa Mendieta.